Johnny, que tenemos enganchada a alguien que todos quienes estamos aquí apreciamos muchísimo por su valentía y por su capacidad de análisis, que es Pilar Rahola. Ha tenido la deferencia de atendernos a esta hora, así que déjame que la salude. Primero, Pilar, muy buenas noches. ¿Cómo le va aquí con Johnny, con Débora, en La Nación Más? ¿Cómo anda usted? Bueno, no es muy tarde para mí porque estoy en Nueva York. Pensé que estabas en España. El escenario es un hotel, o sea que tampoco no es una maravilla, pero encantada de estar con vosotros. Hoy no madrugo tanto como otras veces. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Pilar, la primera reflexión le quiero pedir. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Por qué Putin ha hecho lo que ha hecho? ¿Y dónde puede terminar esto? Esto no es una guerra en Ucrania o en el Donbass directamente. Esto fundamentalmente es una guerra para un cambio de orden mundial. Es decir, lo que estamos viviendo es enormemente importante, enormemente grave y puede cambiar completamente el orden mundial, porque Rusia está haciendo una operación de primerísimo nivel, no solo militar y violento con el drama que ello significa, sino que también está intentando forzar la situación al mundo occidental, especialmente a OTAN y Estados Unidos, con China mirándolo de cerca. Durante muchísimo tiempo el mundo primero se regió por lo que llamábamos el mundo bipolar, que era el mundo comunista y el capitalista durante toda la Guerra Fría, y eran fuerzas que se equilibraban con toda la dimensión que tenían. Cuando cayó el comunismo, ese hundimiento de naipes del comunismo, el mundo quedó unipolar. Fue la idea famosa de Estados Unidos como el sheriff del mundo, el que controlaba la situación, el que resolvía o no, o empeoraba los conflictos, en fin, porque Rusia estaba hundida y China estaba empezando. En estos momentos la situación está cambiando muy deprisa y no sabemos hacia dónde. Hoy por hoy tenemos 3 países que quieren tener papel en la gran mesa del mundo, que es China, por supuesto, que ya no está tanto en el surgimiento económico, empieza a ser también el surgimiento geopolítico, su gran influencia en Oriente Medio con la alianza con Irán, su influencia en África, etcétera, etcétera. China es el gran ojo que va mirando. Está Rusia, por supuesto, que juega muy fuerte, y está Irán dominando después de la guerra de Siria, especialmente Oriente Medio, con una potencia militar muy importante. ¿Cómo estamos el resto? Estados Unidos es un país que se ha ido saliendo de este concepto de sheriff del mundo. Obama ya dejó la guerra, no se metió en el lío de Siria, no lo hizo en Libia. Afganistán, Biden ha sacado a Afganistán las tropas. Por tanto, hay un momento en el que Estados Unidos se repliega hacia adentro. Trump hizo algo distinto, pero tampoco fue especialmente espectacular. Europa está hundida. Europa no existe en el terreno geopolítico, al menos la Unión Europea como tal. Fíjense, en el siglo XXI hemos tenido la invasión de Crimea, no estuvimos, hemos tenido la guerra de Siria y la crisis de los refugiados, no existimos, hemos tenido el gran drama humano en el Mediterráneo, no existimos, y ahora tenemos la invasión de Ucrania y nos la vamos a comer porque no existimos. ¿Qué hace Putin? Putin hace una jugada inteligente, terrible, bélica, malvada, pero inteligente. Nos pone a prueba y nos la vamos a comer. El gran drama es que le va a salir bien la operación. Sí, ya sé que Biden dice que va a haber grandes medidas económicas, pero ¿quién se las cree? ¿Qué vamos a sacar Rusia del SWIFT para que se hundan un montón de empresas occidentales que trabajan con las rusas? En una economía mundializada, todas las medidas sancionadoras contra Rusia, por fuertes que sean, van a tocar seriamente toda la economía mundial. Claro. La OTAN no puede actuar tampoco, porque no podemos ir a una guerra. Claro. Porque hablamos en términos nucleares, no hay opción. Y en una guerra terrestre sin armas nucleares tampoco es opción. Con lo cual yo soy pesimista, yo creo que Ucrania está sentenciada. Te quería preguntar, Pilar, por Argentina. Siempre te preguntamos también por Argentina. El presidente aquí argentino dijo que lamentaba profundamente la escalada bélica. No habló de invasión, no habló de un invasor y un invadido. Casi que pone en igualdad de condiciones a Rusia y Ucrania. ¿Qué mirada tenés? Bueno, eso me parece absolutamente deleznable. Va un poco en la misma línea
de sus besos amorosos con Rusia y con China en su último viaje, que ya nadie entendió. A mí ya me pareció bochornoso que a las puertas de una invasión contra otro país, que estamos hablando del segundo país más grande de Europa, no hablamos de una dimensión humana y trágica enorme, y ya el presidente argentino ya se fue a Rusia y Putin parecía las mil maravillas. Cuando era el momento de un estadista para fijar una posición. Argentina habría tenido una voz ahí, no la tuvo. Hizo un papel muy servil y muy triste. Poner en la misma situación al violento, al que invade y al invadido, me parece algo terrible. Es decir, esto no es política diplomática, aquí la diplomacia no sirve, aquí hay una guerra de invasión contra un pueblo. Prácticamente está armado, pero comparado con el armamento ruso, es un armamento, en fin, no va a aguantar nada. Con un presidente de un país democrático que está en el ojo del huracán y que puede morir. Zelensky puede morir, es decir, no hablamos de un presidente, es decir, pueden matar al presidente de un país democrático que está en el seno de Europa y además invadirlo. Y el presidente argentino le parece que esto es muy normal, que están en situación de igualdad. Claro. Bueno, a propósito de lo que decís, Pilar, Zelensky hoy dijo, si la comunidad internacional no reacciona frente a lo que está pasando en Europa, estarán a las puertas de sus propios países próximamente. Y vos recién hablaste de un cambio de orden mundial. ¿Vos creés que hay una idea de las democracias en retroceso y de instaurar otro orden que sería cómo en todo caso? A ver, estamos viviendo la crisis. Yo creo que la crisis seria empezó con la invasión de Crimea. Para mí Crimea fue un laboratorio. Putin nos probó y como lo permitimos y nadie intervino porque nadie sabe cómo frenarlo, no podemos ir a una guerra. No podemos enviar los países de la OTAN a invadir Rusia, no hay opción. No podemos hacer medidas económicas excesivas porque nos desestabiliza la economía. Y luego además China va mirando, China tiene Taiwán. Y si funciona lo de Rusia, un día de esto China va a entrar en Taiwán, porque ahí está, porque es la misma idea. De la misma manera que Ucrania para Rusia era la puerta de la OTAN que se le acercaba, también para China, Taiwán es la puerta occidental que se les acerca. Aquí juegan mucho, por eso China ya le va bien esta invasión. Está calladito, se lo mira de un ladito, pero Putin sabe que China no va a hablar en contra de esta invasión para nada. Claro, entonces tu pregunta es muy pertinente. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que con vosotros una vez dije en plena pandemia que íbamos hacia un retroceso severo del concepto del Estado democrático. Sí, está pasando eso. Y esto no va mejor. La pandemia aceleró los procesos más autoritarios, devaluó las democracias, la salud de las democracias occidentales, aquellas que tenemos Estado de Derecho. Todas las nuestras están más devaluadas y ahora con todos estos grandes movimientos en el orden internacional, el hecho de que países como Irán, una teocracia perversa y malvada, un islamofascismo en el poder, una Rusia tiránica y una China también que destruye todos los derechos fundamentales, como grandes agentes mundiales, con un Estados Unidos acobardado y una Europa desaparecida, no parece que sea el mejor escenario para las libertades. Ahora, Pilar, recién vos hablabas de China y de Taiwán. Bueno, hoy hubo un sobrevuelo de 9 aviones caza chinos sobre Taiwán, como empezando a amenazar la cuestión. Así que coincido plenamente que hay que estar atento a esa próxima movida. Pero cuando vos planteás que va a triunfar el proyecto invasor de Putin, ¿estás pensando en que las fuerzas democráticas occidentales no van a intervenir militarmente? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿crees que van a derrocar al gobierno de Zelensky y van a imponer un gobierno títere como hicieron en Bielorrusia? Mira, buenas preguntas. Yo quiero pensar que no puede triunfar esta locura. Quiero pensarlo. Lo que no veo es cómo lo pararemos. Porque ya tenemos la experiencia de Crimea. Y ya estaba clarísimo que no se podía permitir que Rusia abriera la puerta y dijera, esto es mío. Y se lo quedó. Y hablamos desde el 2014. Y ya nadie se acuerda de Crimea. Era un país. Y ya no es un país. Es decir, y yo soy pesimista en la convicción de que vamos a hablar mucho, va a haber mucha retórica, pero efectivo,
A tu pregunta si puede haber una guerra, es inconcebible. Yo no imagino que de golpe Polonia o Alemania, en fin, cualquier país de la OTAN o la propia OTAN como tal haga movimientos militares. ¿Hacia dónde iríamos? Rusia ya no es ese ejército viejecito y muy desgastado del final del comunismo. Claro. En estos años se ha preparado considerablemente. Hubo denuncias muy claras de que estuvo probando armamento muy moderno en la guerra de Siria, porque todo el mundo se lo permitió. No olvidemos, Rusia participó en la guerra de Siria con sus bombarderos sin ningún problema. Nadie les frenó. Y por tanto hablamos de unas fuerzas militares muy importantes. La idea de ir a una guerra me parece que no está planteada en ninguna agenda, por suerte. Claro. Pero si no vamos a una guerra, que es evidente que no, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el mundo occidental o el mundo libre, las democracias del mundo, y específicamente la Unión Europea y la OTAN con Estados Unidos? ¿Qué podemos hacer para frenar a Putin? Yo no veo cómo. He estado mirando con lupa las medidas que plantea el presidente Biden. Evidentemente, pues dificultad de movimientos económicos, el tema del SWIFT que parece muy potente, el tema del gasómetro en Alemania. Esto va a ser muy pequeño para un Putin que ha movido su peón y lo ha puesto en medio del tablero. ¿Y quién le va a sacar ahora ese peón? Recuerden ustedes que cuando en el 49 se creó la OTAN, la frase que se comentaba sobre la creación de la OTAN era la siguiente: creamos la OTAN para que Estados Unidos no se vaya, Rusia esté fuera y Alemania esté debajo. Claro, claro. Ese concepto, evidentemente Alemania debajo porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial. Pero OTAN es eso, y Rusia lo tiene muy claro. Rusia había participado de la Segunda Guerra Mundial en colaboración, esa especie de extraños aliados con Estados Unidos, el mundo comunista y el mundo occidental contra los nazis, pero había que sacar a los rusos, a los soviéticos. Y la OTAN es eso, es América se queda, la OTAN es países europeos más Estados Unidos, es eso. Rusia está fuera y Alemania, en fin. ¿Y qué ha pasado? Que esto ha ido ampliándose con la entrada en la OTAN de Lituania, Letonia, Estonia, de Polonia. Rusia ve que la frontera se le va acercando y entonces en Ucrania ha dicho, aquí ya nos movéis. Y nos ha cogido muy débiles. Yo no veo cómo parar esto. No lo veo, Yo creo que el único camino, tal vez soy exageradamente optimista en el valor de la sociedad civil y en la lucha por la libertad y la democracia, pero ya hoy se han expresado en 50 ciudades rusas protestas populares, ciudadanos rusos que se oponen a semejante tirano y que están tratando de desestabilizar al propio gobierno de Putin. Y como está jugando casi en una forma a lo Galtieri, al todo o nada, tal vez esa situación en la situación interna del país en Rusia tal vez le logre cepillar un poco del poder a Putin, ¿no? No lo veo. Yo creo que muy al contrario, esa idea mesiánica de Putin de volver a tener una gran Rusia y tener un gran papel internacional, más bien es popular. Putin no es impopular, No, por supuesto hay gente muy valiente en Rusia enfrentándose, pero recuerden ustedes que encarcela a opositores y tampoco no pasa nada. Ha conseguido ahora una unanimidad del Senado para poder invadir Ucrania. Yo lo veo fuerte y esta guerra lo va a hacer más fuerte. No olvides que Putin ganó la guerra en Chechenia, invadió Crimea y ahora va a pasearse por Ucrania. Ya. Y no lo ha hecho más impopular esto. Ojalá tu idea tan bella de la protesta... utópico. Ojalá, porque significaría que estaríamos en otro mundo. Pero perdón, es verdad que en Rusia hay una romantización de lo que fue la Unión Soviética, que evidentemente hay una nostalgia de eso y Stalin. Y Putin la busca encarnar, evidentemente, o reencarnar. Y no solo de la grandeza, nadie añora los soviets, es decir, económicamente Rusia para nada. Pero en cambio esa idea de Rusia era el gran temor, era la gran fuerza internacional, y además vinculada a la gran alma rusa que decía Tolstoy. Tolstoy creo recordar que decía una frase del estilo:
el día que vuelva a despertar el alma rusa, ¿no? Claro. Es un alma de imperio, es un alma de grandeza, hablamos de un país importante. Y yo creo que Rusia, Putin lo que ha hecho es volver a recuperar parte del orgullo de gran nación. Por eso creo que no va a ser impopular esta guerra en Rusia. Habrá gente evidentemente democrática que va a oponerse, que va a luchar, pero yo veo muy asustados a los europeos. Todos hablan mucho, pero nadie mueve una pieza. Claro. Lo del SWIFT no ha pasado porque está todo el mundo así, porque van a caer todas las bolsas europeas como saquen a Rusia del SWIFT. Con lo cual, ¿qué hacemos? Hoy, Pilar, a propósito de lo que decís, un diplomático decía que para Europa son las horas más oscuras desde 1945, ¿no? Sí. Y escucharlo impacta realmente, ¿no? Si uno se retrotrae en la historia. Sí. Es un momento, yo creo que es un momento oscuro globalmente, no solo para Europa, pero pasa en el corazón de Europa, y Europa ya es un continente muy sangrado. El siglo XX fue un siglo de 2 guerras mundiales, fue el siglo de 100 millones de muertos, fue el siglo de 6 millones de judíos asesinados, fue el siglo de los soviets y de las grandes cárceles del estalinismo. Es decir, Europa es una tierra muy herida, muy herida. Y desde que empezó la Unión Europea empezamos a pensar que había el sueño europeo, pero ha fracasado en todo. Yo me siento muy europea y soy un amante de la Unión Europea. Pero solo te digo esto, muy corto, es el mundo, no es Europa. Hay una irrupción de líderes autoritarios, es Putin, es Bolsonaro en Brasil, es Trump en Estados Unidos, es los Kirchner en Argentina, es Maduro en Venezuela, es Castillo en Perú. Sí. No, y le podés agregar otros aliados en los que Argentina ahora forma parte, que es, no sé, Víctor Orbán en Hungría, xenófobo ultraderechista, Bashar al-Assad en Siria, Nicolás Maduro. Bueno, el presidente de Arabia Saudita. Es peligroso. En Europa todos los movimientos populistas de extrema derecha se han afianzado. Ninguno se ha financiado. El italiano, claro, es muy potente y va a hacer mucho ruido. O sea, el español se ha afianzado, por supuesto. Orbán, como decías, en Hungría. Polonia también ha hecho unas leyes muy regresivas. Luego tenemos el gran fenómeno Putin. Putin quiere ser un sheriff, quiere ser el sheriff en Europa. Claro. Y el problema, hay que ser muy realista, es que nos está ganando la partida. ¿Y termina en Ucrania o sigue? Yo creo que para en Ucrania, pero es que claro, es que Ucrania es un país inmenso. Impresionante. Es que de golpe la frontera rusa le crece una barbaridad, pero además es la constatación pública de que no existe un sheriff en el mundo. Claro. Sin duda. Que Estados Unidos de los años 90 no existe. Y China le va muy bien. Pilar. China es el tercero en discordia que dice, mira, estos dos se pelean, se debilitan, claro, y además yo tengo mi patio trasero que lo podré arreglar. Sin duda, es un gran ejemplo para China, para que haga algo muy similar. Te pido que te quedes, Pilar, por favor, es sumamente interesante. Lo tengo que despedir a Johnny y agradecerle muchísimo su participación. Johnny, muchas gracias y hasta mañana. Un placer enorme, Alfredo, querido. Igualmente, pero quiero incorporar